tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran. Aquí, diariamente, no solo te lo contamos y te lo mostramos, sino que lo analizamos, lo debatimos para que estés muy bien informado. En un día donde el dólar volvió a picar alto, volvió el dólar después de un día de tranquilidad ayer, hoy el dólar volvió a trepar a 24,91. Las incógnitas sobre la economía argentina que se mantienen, nuevas críticas desde el exterior, y a todo esto se empieza a negociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que va a imponer duras restricciones a la economía argentina. Tensa calma. Con ese hashtag nos podés acompañar a partir de este momento. Porque ustedes habrán notado, lo venimos comentando desde hace varios días, el relato del gobierno, el relato del macrismo de estos últimos 2 años se ha caído a pedazos en estos últimos 10 días, donde afloraron las internas del gabinete económico, donde afloraron los verdaderos problemas de la economía argentina que el macrismo venía tapando en base al relato de odio, de venganza, de persecución judicial que habían armado durante estos 2 años. Sirvió para que muchos argentinos compren ese relato. Sirvió para que muchos argentinos sigan ese relato. Sirvió para que muchos argentinos se autoengañen con ese relato. Y acá estamos viendo ahora las consecuencias de una economía frágil que el macrismo autogeneró, de una timba financiera pocas veces vista en la Argentina y de una fragilidad que los ha obligado a ir de urgencia al Fondo Monetario Internacional. Y esto, según dicen propios economistas que estuvieron con el gobierno o economistas serios de la Argentina, va a continuar en los próximos días porque siguen las acechanzas y los problemas económicos sobre la economía argentina. El gobierno no ha podido despejar todas las dudas. Por eso siguen las críticas del exterior. Y hoy además te vamos a contar, porque seguramente no te lo van a contar, así como hoy pocos volvieron a hablar del dólar a 24,91, pisando la barrera de los 25, sobre el duro documento emitido por el Vaticano, por el Papa Francisco, que habla de las offshore, que habla de los financiamientos de los países, que habla de las deudas de los países y cómo afecta eso al crecimiento, cómo afecta eso a la calidad de vida de los países, cómo afecta eso al desarrollo social de los países. Duro documento del Papa. Mientras acá en la Argentina, el presidente Macri dice que las offshore son positivas, que no es ilegal. El Papa ha dicho que las offshore están al borde de la legalidad. Y marca el Papa lo que significan estos instrumentos para evadir, para quitarle a las poblaciones mejor bienestar económico y social. Durísimo, pero siempre atinado, siempre la voz del Papa muy cercana a la realidad. No, ni siquiera de la economía de Argentina, de la economía mundial, como se viene preocupando el Papa desde que inauguró su pontificado. Pero vamos a este dólar, ¿no?, que hoy volvió a trepar y que se vendió en algunas casas de cambio y bancos a 24,91, Fernando. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Marcando la inestabilidad todavía de los mercados, ¿no? Sí, y lo habíamos comentado en el programa a lo largo de la semana. Acordate que el martes vencieron las LEVAC,
Y Andrés Aciaín nos explicaba, tardaban entre 24 y 48 horas acreditarse en la cuenta de los ahorristas todas las LEVAC que no se renovaron. Y fueron muchos, hay que tener presente que el Banco Central renovó la totalidad de la LEVAC, pero a costa de bajarle encaje a los bancos, de darle más negocio a los bancos. Pero los pequeños ahorristas salieron y se estimaban que eran unos 3.000 o 4.000 millones de dólares más que iba a haber de demanda en el mercado. Esto está empezando a sentirse ahora con la presión compradora de los ahorristas sobre el dólar. Ahora, el Banco Central volvió a poner 5.000 millones de dólares a 25 pesos y con eso lo mantiene contenido. ¿Sigue ofertando? Sigue ofertando. Cada día arranca la jornada con 5.000 millones de dólares del Banco Central sobre la mesa a 25 pesos. Y eso hace que el dólar se mantenga todavía por abajo de ese valor. Ahora, si el Banco Central se retira, seguramente el dólar va a empezar con una escalada. Hay que tener presente, Gustavo, que institutos como el Instituto Internacional de Finanzas, que es donde están los grandes bancos de inversión, donde está el principal lobby financiero, dicen que el dólar en la Argentina recién recuperó la mitad de lo que estaba atrasado. Si uno tiene en cuenta que estaba en 20 y que llegó a 25, puede tomar una idea de lo que en el exterior creen que todavía le falta devaluar al peso argentino. Claro. Es bastante significativo y es un instituto sobre el cual se guían la mayoría de los bancos de inversión. Por lo tanto, tiene la lógica que vengan bancos de inversión a comprar bonos en pesos. ¿Por qué creen que van a seguir haciendo negocio acá, no? Claro, totalmente. Bueno, enseguida también vamos a estar hablando de un tema que no nos olvidamos y que nos preocupa mucho porque tiene que ver con el desarrollo de un país, que son las pequeñas y medianas empresas. Realmente hay un documento exclusivo conseguido por Minuto 1 que vamos a dar a conocer. Vamos a mostrarles también hoy un muy buen trabajo realizado por nuestros colegas de ADN que muestra en el punto central, la capital de las pymes, como fue en algún momento la ciudad de San Martín, aquí en la provincia de Buenos Aires, cómo se ha caído todo, ¿no? Pero además vamos a estar con representantes de las pymes porque están denunciando el ahogo financiero y económico que están sufriendo. Bueno, ahí está, Martín Redrado. 15 días le puso de plazo para empezar a bajar una tasa que hoy todo el mundo lo está diciendo, es una barbaridad. 40% asfixia cualquier economía. 40% dale que va a la timba financiera. Y los sectores productivos, después el gobierno habla en forma muy descarada de que quieren hacer un gran acuerdo nacional para el desarrollo económico de la Argentina. Con estas tasas, con esta timba financiera que han propiciado e impulsado como único plan económico durante estos 2 años, asfixiando presupuestos de las familias, de las pequeñas y medianas empresas, de las economías regionales de nuestro país que están agotadas. Todos los días en la radio, en Mañana Silvestre en Radio 10, escuchamos a la gente de todo el país cómo nos cuentan las penurias que se viven en las provincias con economías regionales agotadas y la desocupación que va creciendo. Ojo con ese dato. Ahora, claro, el gobierno se asustó por unos días, pero ahora volvió al relato del triunfalismo y de que estamos bárbaros. El ministro de la Producción, Cabrera, que sí se ríe porque como es el Latin Lover, como es el Latin Lover del gabinete, con una excelente posición económica, poco le importa las pymes y el sufrimiento, ¿no? Por eso aparecen tan sonrientes siempre. Pero desconocen la realidad de las pymes. Fíjese lo que dijo en las últimas horas. Vuelve a insistir que no es cierto que haya pymes que cerraron por el impacto de las tarifas. No es cierto que haya pymes que cerraron por el impacto de las tarifas. Se lo vamos a preguntar hoy a Daniel Moreira, que es presidente de APYME, que va a estar esta noche, y vamos a mostrar para que Cabrera se entere cómo es la situación de las pymes, reitero, con un excelente informe que hizo
nuestros colegas de ADN durante el fin de semana. Pero hoy también habló el gobernador socialista de Santa Fe, Miguel Lifchit, sobre lo que estamos viviendo en la Argentina. Creo que es positivo siempre que haya apertura al diálogo y haya convocatoria a la oposición. Me parece que eso sirve en la medida que lógicamente haya autocrítica y disposición para cambiar el rumbo y para discutir el fondo de los temas, ¿no? Y no solamente cuestiones de maquillaje o para discutir un ajuste, porque en eso sí que no va a encontrar demasiados socios entre los gobernadores, me imagino, porque lógicamente quienes primero tienen que poner la cara frente a los problemas sociales y los problemas económicos de la economía real, somos los gobernadores, ¿no? Que estamos más cerca de la gente, así que estamos dispuestos a discutir un plan de desarrollo del país, pero no un plan de ajuste. Y ya sabemos que el Fondo Monetario no es gratis, digamos, tiene condiciones y las aplica de manera férrea. Bueno, ahí está, ¿no? Empiezan a advertirles, incluso los gobernadores peronistas que acompañaron el gobierno de Macri, como Lifchit, le están advirtiendo al gobierno. Estamos dispuestos al diálogo, a acompañar la gobernabilidad, no estamos dispuestos al ajuste. No estamos dispuestos a un acuerdo que sea el ajuste el modelo a seguir. ¿Qué es lo que está buscando el gobierno? El gobierno, caído el relato, esta noche va a venir Ricardo Forster, va a ser muy interesante hablar con Ricardo Forster sobre la caída del relato. Él ha hecho mucho hincapié, incluso sus últimos libros, y esta caída del relato macrista que ha desnudado la realidad económica frágil de la Argentina. Claro, ahora, ¿qué quiere hacer el gobierno? Sociabilizar las pérdidas. Es como aquellos empresarios que cuando ganan y les va fantástico a las empresas, minga, sociabilizan con los empleados. Ahora, cuando les viene la mala y cuando las penurias económicas dicen, y muchachos, tenemos que sociabilizar las pérdidas. Miren, estamos con pérdidas, hay que bajar las horas extras, hay que despedir empleados, hay que cerrar horarios de laburo. Y el gobierno, cuando se sentía con su relato exitista, que estaba arriba, que era el mejor equipo de los últimos 50 años, ahí ninguneó a la oposición, persiguió a la oposición, quiso hacer... Yo les pido, por favor, que al peronismo sobre todo, que recuerde cómo buscó el macrismo, con algunos de sus ministros estrellas, hacer desaparecer al peronismo de la faz de la tierra. Porque esto es lo que buscó el macrismo. Esto es lo que buscó el macrismo. Que es una... A ver, hacer desaparecer a un movimiento histórico realmente y con la fuerza que ha tenido el peronismo es realmente no conocer la realidad política de un país. Pero bueno, estas son las advertencias que le están llegando. Ahora, fíjense también, es muy interesante, Chile, un país que ha puesto de modelo Macri, dice mi amigo el presidente Piñera, ha venido, ha estado. Fíjese lo que dice el ministro de Hacienda de Piñera, el ministro de Hacienda de Chile, pide ser más vigilantes en la economía de Chile para no terminar como Argentina. La verdad que esta advertencia que lanza el ministro de Economía, dicen, ojo muchachos, le dice a su gobierno, tenemos que ser más cuidadosos, más vigilantes para no terminar como la Argentina. Bueno, y después tenemos, esto es lo que advierte desde Chile, ¿no? El ministro de Hacienda de ese país. Además, Gustavo, buenas noches. Buenas noches, Darío. Hay que decir que esta es la visión, y me meto en terreno de Pedro, a nivel internacional. Es decir,
todo lo que se dice acá adentro no tiene nada que ver con la repercusión internacional de la situación económica en la Argentina. No sé, Pedro, si me equivoco, vos has citado los diarios, los medios internacionales, y todos hablan que la Argentina está en una situación recontra complicada, ¿no? A ver, yo creo que hay dos aspectos. Uno, sí reconocer que en una situación recontra complicada, como vos decís, pedir ayuda, pedir auxilio, son palabras que se utilizan, se habla de crisis, pero también hay que decir, es verdad, que hay un sector financiero, político, muy importante, que apoya a la Argentina. Lo que vos podés plantear ¿es el mejor apoyo? Donald Trump. Claro, bueno. Donald Trump. Tuiteó hace una hora, exacto, nada más, tuiteó nuevamente y ahí cuenta que tuvo una gran conversación con su amigo Mauricio Macri, dice que Mauricio Macri hace un gran trabajo y apoya su visión para transformar su país. Pero ayer decíamos, qué paradójico, citando un artículo de la BBC de Londres, que aquel país que considerás responsable de gran parte de tu crisis, claro, que fue lo que se planteó del gobierno hace una semana atrás, es al que vas a pedir ayuda. Y además un Donald Trump que muchos no lo quieren como amigo, ¿eh? Esto hay que recordarlo. Yo no sé si es el mejor amigo para tener. Después le vamos a pasar algunos videitos de lo que se opina de Donald Trump por las cosas que dice el propio Donald Trump. Pero fíjate lo que dijo ayer, ayer lo comentabas vos, lo de Alemania y Francia, ¿no? Sí, Alemania y Francia contra Donald Trump. Respecto de la relación con la República Islámica de Irán. Hoy justamente advirtieron nuevamente, quieren encontrar un camino, entre otras cosas, para evitar una guerra. Recordemos que Barack Obama, cuando firmó el acuerdo en el año 2015 con la República Islámica de Irán, dijo, o hay negociaciones o esto puede llevar a una guerra. En Europa están muy preocupados, porque además están mucho más cerca de la República Islámica de Irán, claro, de lo que está Estados Unidos. Ahora, ¿trata bien Trump a los amigos? Porque ¿es bueno ser amigo de Trump o no? Esta es la pregunta. Bueno, uno podría entrar en dos planos. Uno, el personal, sí, lo que has hecho con Donald Trump antes de ser presidente, y otro, mientras está al cargo como presidente, donde ahí yo no sé hasta qué punto se juegan las amistades. Claro. Es una buena pregunta. Total. Bueno, vamos a seguir. Fernando Alonso te estuvo comentando en estos días, nuestro columnista económico, sobre los fondos de inversión que auxiliaron a la Argentina en el martes los vencimientos del EVAC para evitar una crisis mayor. Incluso anoche también lo comentaba Marcelo Ramal y Roberto Feletti, que hablaron de estos dos fondos de inversión. Pero fíjese también, siempre ponemos a nuestros colegas de otros medios que tienen muy buena información, como yo siempre les cuento, lo que hoy escribe Carlos Pagni en su editorial del diario La Nación, bajo el título Las marcas que el paso del tornado en el gobierno de Macri, dejó en el gobierno Macri. Ya no habla de turbulencia como hablaba ayer el gobierno, dice Pagni, el tornado que pasó y las marcas que dejó. Y sobre estos dos fondos de inversión que auxiliaron, fíjese lo que dice. La tensión se disipó anteayer, cuando el Banco Central logró recolocar las LEVAC y que el dólar se replegara. En ese éxito fue decisiva una operación promovida por Luis Caputo, con quien Federico Sturzenegger ha de estar, sin duda, agradecido. El ministro de Finanzas hizo gestiones para que los fondos BlackRock y Templeton adquirieran bonos en pesos por millones de dólares. BlackRock es el principal administrador de activos del planeta. Templeton está entre los primeros 20. Templeton y BlackRock estaban lejos de hacer un favor político. Entre los expertos, sigan este hilo, que esto es lo interesante que cuenta Pagni hoy. Entre los expertos se afirma que uno de ellos hizo un extraordinario negocio saliendo con el dólar a 20 pesos y regresando cuando estaba a 25 pesos. ¿Por qué no, en el caso de los botes,
los fondos estaban mejorando la rentabilidad promedio de sus posiciones en esos mismos bonos comprados hace más de un año a tasas que resultaron muy inconvenientes. No ayudaban a Macri, se ayudaban a sí mismos. El efecto BlackRock Templeton es una prueba del fetichismo con que suele moverse el mercado. Y acá está la respuesta a lo que me pregunto, y venimos hablando con Fernando Alonso desde hace varios días, cuando yo pregunto, ¿quién hizo el negocio? Porque alguien se hizo el negocio. Ahora que Lilita Carrió, la diputada Zubik, que dice que quieren investigar, ayer que se sumaron los radicales nuevamente, los han hecho ingresar a la mesa, dice, vamos a investigar. Acá tienen la respuesta, ¿no, Fernando? Sí, y que vayan a averiguar esto, que le pregunten a Luis Caputo quiénes son los que hacen negocios, ¿no? Y te faltó citar al JP Morgan, no está en la nota de Pañi, pero fue el primero que se fue con el dólar a 20. Las primeras operaciones que desestabilizaron el mercado están, según las versiones de mercado, fueron piloteadas por el JP Morgan, que fue el primer fondo que salió del país. Apenas vio una turbulencia, hizo compras de entre 150 y 200 millones de dólares con el dólar a 20. Bueno, para que vean, por eso leíamos, y es interesante entonces hoy la columna de Pagni sobre estos dos fondos y cómo se fueron a 20, volvieron a 25, cómo ganaron. ¿Cómo ganaron? Dice, no lo quieren ayudar a Macri. Piensan en ellos, como solo piensan en la timba financiera. Vamos a este documento del Papa, muy interesante realmente, que siempre es muy bueno reflexionar con lo que dice el Papa Francisco, sobre todo su cruzada por un mundo más justo a nivel económico, ¿no? Y vamos a ver qué dice sobre las offshore, para quien el gobierno argentino las considera positivas. El Vaticano criticó las finanzas offshore y el excesivo endeudamiento en un documento sobre el sistema económico mundial. La Santa Sede difundió esta mañana un trabajo doctrinario en el que analiza los problemas financieros globales. Dice el Vaticano, se ha observado en efecto que la riqueza privada acumulada en los paraísos fiscales por algunas élites ha casi igualado la deuda pública de sus respectivos países. El origen de esa deuda a menudo están los pasivos económicos generados por privados y luego descargados sobre los hombros del sistema público. Entre otras cosas, es bien sabido que importantes sujetos económicos tienden a buscar la socialización de las pérdidas frecuentemente con la connivencia de los políticos. Fíjese esto que dice el Papa. Entre otras cosas, es bien sabido que importantes sujetos económicos tienden a buscar la sociabilización de las pérdidas frecuentemente con la connivencia de los políticos. Esto es lo que yo les hablaba recién. Esto es lo que hace el gobierno de Macri ahora. Cuando entra la mala y que dice tenemos que ir al fondo porque es la última opción, se acuerda de convocar al diálogo político a un acuerdo nacional. ¿Por qué? Porque quieren sociabilizar las pérdidas. Esto es lo que está queriendo hacer. Está claro, sigue diciendo el Vaticano, que esto ha restado recursos decisivos a la economía real y ha contribuido a la creación de sistemas económicos basados en la desigualdad. Por otra parte, no es posible ignorar que esas sedes offshore se han convertido en lugares de lavado de dinero sucio, es decir, fruto de ganancias ilícitas, robo, fraude, corrupción, asociación criminal, mafia, botín de guerra. La evasión y el lavado de dinero sucio constituye otra razón de empobrecimiento del sistema normal de producción y distribución de bienes y servicios. Es decir, llama a las cosas por su nombre el Papa. Gustavo, no anda con medios términos. Teléfono para Laura Alonso, ¿no? Bueno, teléfono para Laura Alonso. No solamente para Laura Alonso. Y todos los funcionarios que tienen para cuentas offshore que decían que no era delito. Claro, para el propio presidente que salió a decir, pero ¿qué es lo malo tener una offshore? Claro.
Bueno, que lean este documento. Y lo bueno que no es un documento del Papa, es un documento de la Iglesia. No, de la Iglesia en su Esto no es conjunto. que el Papa hizo una declaración, esto es un documento oficial de la Iglesia Católica. Es doctrina de la Iglesia. Y tardó bastante tiempo Sí. en ser elaborado, no es de un día para otro, digo, por los movimientos turbulentos que tiene la Argentina hoy, ¿no? No, y además, a ver, les advierto a los trolls del gobierno que le hacen habitualmente una campaña enloquecida, propio únicamente para la Argentina, ¿no? Que el gobierno ataque con sus trolls virulentamente al Papa Francisco como lo viene haciendo, seguramente van a salir ahora en las próximas horas con una campaña otra vez contra el Papa porque van a decir, se van a sentir tocados, van a pensar que es para acá. Y es a nivel mundial. Claro que repercute acá, por lo que dice Darío, que Laura Alonso defiende las offshore, o Luis Caputo, o el propio Macri. Vean el documento del Papa. Dice, la deuda pública se genera a menudo también por una gestión imprudente. Deuda pública. Suena, ¿no? Cuando no dolosa del sistema de administración pública. Esta deuda, es decir, el conjunto de pasivos financieros que pesan sobre los estados, representa hoy uno de los mayores obstáculos para el buen funcionamiento y crecimiento de las distintas economías nacionales. Numerosas economías nacionales se ven de hecho agobiadas por el pago de los intereses que provienen de esa deuda y por lo tanto se ven en la necesidad de hacer ajustes estructurales con ese fin. Creo, reitero, es un documento, es doctrina que hace la Iglesia, pero qué bien viene para este momento de la Argentina. Tal cual. Qué bien viene para la dirigencia política de la Argentina. Mucha de esa dirigencia que yo digo desertora, o otra que ha ido a correr al calor del poder. Qué bien que viene este documento para los socios políticos del gobierno, que dicen muchos de ellos sentirse cercanos al Papa, para reflexionar sobre lo que este documento del Vaticano dice sobre las offshore, sobre los financiamientos y sobre la sociabilización de las pérdidas que intentan hacer los gobiernos. Muy bien, Pedro Brigger, hablábamos de... antes Darío, que tiene información realmente muy interesante porque habló el fiscal Delgado hoy, Darío, ¿no? Y volvió a denunciar que él fue apartado de todas las causas en las que investigaba al poder. Tal cual, se siente perseguido Federico Delgado, ¿no? Llamativa esta declaración porque Delgado ha acusado también a funcionarios del gobierno anterior, ha participado en muchas medidas. Parece ser que a este gobierno no le conviene que también pida investigar a funcionarios actuales. Llama la atención este cambio de criterio respecto de Delgado, que va para el frente siempre. Siempre pide medidas, pide allanamientos, acusa a todos por igual, pero parece ser que cuando está acusando y profundiza el tema Odebrecht, por ejemplo, respecto de empresarios privados, muchos allegados a funcionarios de este gobierno, de épocas anteriores, es decir, que hacían negocio con el gobierno anterior, pero eran empresarios que ahora están en el gobierno. Fíjate que cuando aparece un empresario de trato con el gobierno anterior, pero que tiene algún trato con este gobierno, las causas se tapan, no se publican en los medios y sí se publica el nombre de los funcionarios del kirchnerismo. Hay como una especie de división y de elección de los medios hegemónicos respecto a alguien que pueda haber con este gobierno, aunque sea empresario, y los exfuncionarios kirchneristas. Federico Delgado siente que lo quieren echar de la Fiscalía y por eso está agazapado y, ojo, tiene mucha información, sobre todo del tema de cómo se pagó a los fondos buitres. Está pidiendo información hace mucho tiempo de cómo se liquidó, cómo se pagó, y parece que no hay ninguna información. Y esto es lo que más le convierte al gobierno, es decir, que Federico Delgado esté tratando de averiguar
cómo se pagó a los fondos buitres cuando se canceló la deuda, esto ya en el año 2016. Bueno, y otra información que llega de la provincia de Entre Ríos. Hace algunos días nos enterábamos que fue allanado el domicilio particular del intendente Barisco, radical, ahora en Cambiemos, por causas ligadas al narcotráfico, intendente de la capital de la provincia de Entre Ríos. Y hay novedades también en ese tema, Darío, ¿no? Balas que pican cerca en cuanto a la posible detención. ¿Por qué? Ha sido citado a prestar declaración indagatoria, no como testigo, que al principio estaba en esa condición. El juez consideró que hay un estado de sospecha de la posible participación en una red de narcotráfico. No solamente él, también la subsecretaria de Seguridad, Griselda Boldeira, y el concejal del PRO, Pablo Hernández. Esto tiene que ver con 137 kilos de marihuana que fueron encontrados, con escuchas telefónicas, con más de 20 allanamientos en el domicilio particular, en la municipalidad de Paraná, y también donde ya hay un detenido por parte del juez Leandro Ríos, que es Daniel Tavicelis, que aparentemente está dando alguna información del nexo de esta banda de narcotraficantes con el poder. La justicia le ha pedido el desafuero, la doble vara de Cambiemos. A Debido se lo sacaron en una sesión escandalosa, sin pasar por ningún tipo, y a Aida Ayala, el gobierno de Cambiemos la está protegiendo. Tal cual, y no solamente no se trata, sino que se posterga. Claro. Recordemos que es una acusación mucho más grave que la de Julio Debido, que era administración fraudulenta. En este caso es asociación ilícita, lavado de dinero, y ya hace más de un mes que la orden de la justicia está allí en el Congreso de la Nación. Bueno, en las últimas horas un intendente de Chaco, a quien había denunciado a Aida Ayala, le mandó una nota muy dura al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, también advirtiéndole a Frigerio, porque muchos dicen es el ministro del Interior el que protege a Aida Ayala, y bajó la orden de la protección para que no la desafueren, y ahí realmente hay un problema también político interno, ¿no? Además es una falta de respeto porque la doble vara no debe existir en estos casos. A Julio Debido, desafueron, trataron, pero se votó. Pero además con la transparencia que dice tener el gobierno, claro. Bueno, que le den el desafuero y que se presente como ya ha sido en la justicia. Pedro Brigger, ¿qué ha dicho ahora? ¿Qué ha dicho Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que irrita a tanta gente? Antes mencionábamos a los europeos. Tenemos dos cortecitos que creo que reflejan bien la figura de Donald Trump. No sé si empezamos por el de México o empezamos por el de Europa. Empezamos por el de México en una respuesta a una sheriff del estado de California respecto de la situación en la frontera. Escuchen bien, presten atención a lo que dijo Donald Trump. We have people coming into the country or trying to come in. We're stopping a lot of them. But we're taking people out of the country. You wouldn't believe how bad these people are. These aren't people. These are animals, and we're taking them out of the country at a level and at a rate that's never happened before. And because of the weak laws, they come in fast. We get them, we release them, we get them again, we bring them out. It's crazy. The dumbest laws, as I said before, the dumbest laws on immigration in the world. So we're going to take care of it, Marty. Animales. Es una barbaridad. Sí, a ver, uno puede comprender, Gustavo, que en las relaciones internacionales uno tiene relaciones diplomáticas incluso con dictadores. Esto es así porque no podés cerrarte al mundo y determinar con este me siento y con el resto del planeta no me siento. Ahora hay una diferencia entre las relaciones diplomáticas y la amistad. Ahí sí hay una diferencia. A ver, a mí no me gustaría mucho que me llamara amigo una persona racista, nazi o que utiliza estas expresiones tan duras respecto de los inmigrantes. Ahora, en Europa también opinan sobre Donald Trump y fíjense lo que dice el presidente del Consejo Europeo. Vendría a ser el presidente de Europa, el polaco, que paradójicamente también se llama Donald, pero se llama Donald Tusk. Veámoslo. Looking at the latest decisions of President Trump, someone could even think, with friends like that, who needs enemies.
But frankly speaking, Europe should be grateful by President Trump, because thanks to him, we have got rid of all illusions. He has made us realize that if you need a helping hand, you will find one at the end of your arm. Europe must do everything in its power to protect, in spite of today's mood, the transatlantic bond. But at the same time, we must be prepared for those scenarios where we will have to act on our own. Europe will either be one of the major players or a pawn. This is the only real alternative. In order to be the subject and not the object of global politics, Europe must be united economically, politically, and also militarily, like never before. To put it simply, either we are together or we will not be at all. Esto, Gustavo, para la política internacional es muy importante porque tiene que ver también con el tratado con la República Islámica de Irán y lo que habla de la unidad de Europa. Con amigos así, sí. Bueno, esto es lo que están diciendo. Vos fíjate, Gustavo, que más allá, reitero, de las relaciones diplomáticas que hay que tener porque uno no corta los vínculos, es complicado tener una buena relación con este señor, de la misma manera que es muy complicado tener una relación con el primer ministro Benjamín Netanyahu del Estado de Israel, que practica políticas de apartheid. Esto nos retrotrae a la época de Sudáfrica. Muy pocos países tenían buenas relaciones diplomáticas con Sudáfrica. Algunos las mantenían por ahí congeladas. Ahora, tener amistad con los racistas que estaban en el poder en Sudáfrica mientras aplicaban las políticas del apartheid, tener una buena relación con el Estado de Israel que aplica políticas de apartheid respecto de los palestinos o con el presidente Donald Trump, bueno, yo te diría, Gustavo, que hoy muchos se alejan de esta relación de amistad, no lo quieren como amigo. Bien, hablábamos de las pymes, vamos realmente a un informe muy revelador sobre la situación de ahogo financiero por la que están pasando las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Hace un tiempo tenía un galpón con 8 empleados y bueno, la situación me llevó a terminar acá. Esto que está acá es todo que tendría que haber vendido en el verano no se vendió y la importación no se está matando. Así estamos pensando ya en cerrar, es el último cartucho que nos jugamos y se terminó. Y ver qué se puede hacer después. No hay venta, teníamos locales, estamos cerrando todos los locales, la gente no compra, no le alcanza para comer, no compra ropa. ¿Y cómo está el rubro ahora? Muerto. Ya estamos hablando que se traen remera a 10 pesos, a 12 pesos, cuando no se paga ni la confección acá de eso. ¿Cuánto te paga la confección? Y calculá 20, 25 pesos, una remera. Tenés más caro que te traes 3 remeras de afuera. ¿De dónde? ¿China? De China. El tema se abrió en 2 bandos. O sea, tenés el que no quiere traerlo de afuera, porque ya lo vivimos en la época del 1 a 1. O sea, empezás a traer de afuera, te llenás de todo por 2 pesos. No querés traer de afuera, pero tampoco vendés. Y el que trae de afuera, tampoco es que lo vende a 30 pesos. Lo vende lo mismo que vos, pero le gana muchísimo más. El tema vos para traer de China, capaz que tenés que poner $500.000 que uno no lo tiene. Bueno, ahí mostramos una parte, vamos a seguir en los próximos días, hay más de este informe, pero como muestra basta un botón de lo que se está sufriendo a nivel de las pymes, ¿no? Porque lo que escuchábamos anteriormente decía y dice y sostiene el gobierno a través de Cabrera que pareciera que están bárbaras realmente las pymes. Está Daniel Moreira, que es presidente de APYME. ¿Están bárbaros, como dice Cabrera? No, la verdad que para nada. Yo ya lo he dicho más de una vez, o sea, este gobierno, desde el primero hasta el último, son una manga de cínicos y mentirosos. Realmente porque cínicamente te dicen que estamos bien cuando realmente no estamos bien, y son mentirosos porque te dicen que van a sacar y sacan planes y demás que favorecen a las pymes, cuando no es así. Ahí tenemos el exterminio pyme. Yo te podría decir que nosotros tenemos una de las tantas radiografías que le hicimos a las pymes, nos hacemos entre nosotros. Esta última devaluación en uno de los sectores, por ejemplo, más
concreto y más crítico, que es la chapa, venía aumentando un 2% desde marzo a abril y en mayo aumentó un 25%, con lo cual la chapa para empezar a fabricar nos vale un 27% más. O sea, la situación de las pymes es crítica desde el momento que han implementado un plan económico desde el 2015 hasta ahora, que sistemáticamente lo que hace es destruir el mercado interno. Ahí estaba viendo, alcancé a ver lo que estabas por mostrar. Aumento de tarifas. Esto es lo que promedio tenemos nosotros. ¿Ahí? Sí. Esto es lo que promedio nosotros decimos. ¿900%? ¿Cómo? 900% les ha 900% castigado. en promedio. Hay pymes que son intensivas. Caída del mercado interno 40%. Embargos de la FIP 1000 por día. Esta cifra de 1000 por día es algo que dijo el gobierno, el titular de la CEPIME. Eso es solo en el 2007. ¿Qué significa? Que han implementado una forma rápida de que cuando vos no podés pagar, porque cuando vos te entra el dinero y no tenés para pagarle a los trabajadores, lo primero que haces es justamente pagarle a los trabajadores y no pagar los impuestos. Es así, ese es el financiamiento. Y lamentablemente antes tenías un periodo desde que la pyme lo intimaba a la FIP hasta que finalmente caía el embargo de 30 días. Hoy lo están haciendo en forma inmediata. Mara Ruiz es economista. Buenas noches, Mara. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás observando esto que el gobierno habló ayer, el presidente, de turbulencia? Hemos superado la turbulencia. Hoy el dólar vuelve a picar. ¿Está superado o estamos en problema en la Argentina todavía? Es muy difícil decir que está superado cuando lo que está detrás y de fondo claramente no está superado. Vos tenés un problema con el ingreso de dólares, no tenés la cantidad de dólares necesarios para que tu economía funcione normalmente, solo exportando productos primarios y algunos productos industriales, y dependés mucho de la inversión financiera. Esa inversión financiera es muy volátil, y vos desarmaste todos los mecanismos que tenías para que no se fuera de un día para el otro. No solo abriste el mal llamado cepo, liberaste los encajes que te decían, bueno, si vos querés venir a invertir a tasas altas, vení, pero te tenés que quedar un tiempo. No liberaron la liquidación de los exportadores. Antes ellos tenían que liquidar los dólares en el mercado argentino. Ahora los pueden guardar afuera y guardar todo el tiempo que quieran. Digo, todas esas cosas te hacen más vulnerable cuando vos dependés mucho de los dólares financieros. Claro. Eso no se resolvió. Lo que se resolvió es que el Banco Central, con muchas reservas, como tiene muchos productos de la deuda, o casi todas, finalmente se puso los pantalones y dijo, bueno, hasta acá. Pero para eso perdimos 10.000 millones de dólares de reservas, subimos la tasa al 40%, recién decía que las pymes tienen problemas para pagar, y claro, y además el recurso típico de las pymes, que puede ser hasta usar una tarjeta de crédito a veces, o un adelanto en cuenta corriente, o un cheque, se fue a tasas siderales. Si la tasa del Banco Central es 40, imagínate lo que le cobran a una pyme. Entonces, la verdad es que lo que está de fondo no se resolvió. Lo que tenemos es una calma, digamos, tensa, muy tensa, exactamente, tensa como el calma. hashtag. Calma chicha. Exactamente. Sí. Juan Marino, la tasa era del 100% la semana pasada. Sí, claro. Para las pymes. Bueno, tremendo. Juan Marino, están preparando una movilización para la semana próxima, ¿no? Muchos sectores políticos, sociales de la Argentina, ¿no? Así es, el 25 de mayo, acá traje el afiche que vamos a empezar a pegar los próximos días. 25 de mayo a las 13 horas en el Obelisco, vamos a hacer una movilización en unidad, planteando que la patria está en peligro, planteando patria sí, FMI no. Planteamos 5 medidas de emergencia frente a esta situación desesperante para el pueblo argentino. Abajo Rodrigazo de Macri y el FMI, basta de tarifazos, despidos y ajuste. El 15% en las paritarias no existe más, se tienen que reabrir las paritarias. De hecho, hoy marcharon los universitarios pidiendo un aumento del 25%. Aumento de salario y de los a la AUH y las jubilaciones de emergencia. Y bueno, en junio, un plan de lucha y un paro nacional que de hecho ya está en debate en la CGT. Varios gremios de la CGT están proponiendo que el 7 de junio haya un paro nacional, por lo cual nosotros como partido piquetero formamos parte de un conjunto de organizaciones sindicales, políticas, sociales, que estamos preparando esta gran manifestación para el 25 de mayo. Derechos humanos, madres y abuelas. Así es, exactamente. Convocando toda esta movilización para el 25 de mayo. 25 de mayo a partir de las 13 horas en el Obelisco, exactamente. Vanessa Siley, buenas noches. Hola, buenas ¿Y políticamente cómo estamos? El gobierno ahora convoca, dice, amplía su espacio, la mesa grande nuevamente, convoca a este
este gran acuerdo nacional para el desarrollo productivo de la Argentina. Sí, políticamente podríamos resaltar dos cuestiones, además de esta convocatoria del gobierno. La iniciativa de la oposición también en materia de la ley para frenar los tarifazos, que tuvo una unidad en la Cámara de Diputados y que ahora necesitamos que sea tratada en la Cámara de Senadores, para que esta ley que frene los aumentos, que los retrotraiga a noviembre de 2017, que sean acorde a la variación salarial, necesitamos que senadores resuelvan. Y hay un indicio que el presidente Mauricio Macri dijo en su conferencia de prensa, que dijo, las tarifas no están carísimas. No, exactamente. Eso nos indica... Entonces no hay acuerdo nacional. Eso nos indica tres cosas. Ya partimos mal. Eso nos indica tres cosas. En primer lugar, que el presidente desconoce la realidad, porque si la luz aumentó aproximadamente un 1.600%, si el gas aumentó aproximadamente un 1.300%, es que sí están carísimos, es que los aumentos fueron siderales, nos indica que va a estar haciendo lo que está haciendo ahora, que es empieza a condicionar y apretar a los gobernadores para que el Senado no trate el tema, y nos indica que si el tema va a ser tratado, la pretende vetar. La pretende vetar, o en todo caso, y esto también creo que hay que clarificarlo, algún juez por ahí va a encontrar que la declara inconstitucional, ¿no? Y yo creo que hay que dejarle en claro a la gente que la oposición nos tiene que empujar a la oposición y que tiene que insistir para que este tema de las tarifas sea solucionado. Sí. Y tiene que ver con el gran acuerdo, porque el gran acuerdo debería ser para frenar las tarifas. El gran acuerdo debería ser para aumentar el empleo, o para frenar los despidos que está sucediendo, o los cierres de alrededor de más de 7.000 pymes que han cerrado en estos 2 años, para que se fomente de nuevo el mercado interno, como acaba de exponer la economista. Yo creo que un gran acuerdo en realidad no se puede hacer para endeudarnos, que es lo que está haciendo ahora el presidente Mauricio Macri. Mara, ¿vos ves como que este combo explosivo que describías todavía no está desactivado y que puede explotar en cualquier momento? No está desactivado y siempre es muy difícil decir cuándo va a explotar. Lo que estamos seguros es que no hay un proyecto de país detrás de Cambiemos que haga sustentable a la Argentina. Digo, no hay un proyecto de ser más productivo vía tecnología, vía mejorar la productividad de la logística, del transporte, de las inversiones. Digo, entonces es muy difícil que en algún momento esto no estalle. ¿Cuándo? Y bueno, eso es la incertidumbre. Bueno, lo ha dicho para todo, digo, han sido en eso, sí han sido, digamos, sinceros, porque veíamos el otro día a Mario Quintana en el Club Político que dijo, bueno, la verdad creíamos que nos iba a durar 1 año y medio más, no preveíamos que la crisis se iba a desatar ahora. Digo, hasta en eso preveían o hicieron mal los cálculos, o lo que dice Melconian, el plan perdurar para llegar a la reelección, ¿no? Hubo un cierto grado o nivel de falta de iniciativa para manipular la crisis. Digo, me parece que había herramientas, como vos tenés muchas reservas, algunas habían sido autocensuradas. Digo, intervenir en dólar y no intervenir en el dólar futuro es un despropósito, porque vos tenés un precio por un lado con el Banco Central ofertando y un precio por el otro sin el Banco Central ofertando. Eso es complicado, ellos se habían autocensurado y al final tuvieron que romper esa barrera e intervenir en dólar futuro igual. Claro. Digo, había herramientas para que no fuera tan brusco el movimiento del tipo de cambio, y la verdad es que no las utilizaron. E incluso utilizaron algunas que yo creo que son más ideológicas. Lo del fondo al final no tuvo ningún efecto. Digo, claro, la calma vino cuando se dejó correr el tipo de cambio, que es una calma un poco extraña porque es, bueno, dejo que pase lo que no quiero que pase, y finalmente llegó con los dólares que logró entrar Caputo, no con el fondo. Entonces ahora estamos con el fondo, con tasas altas y con los mismos problemas de fondo. Pero lo que sucede ahí es que en realidad las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional que se conocieron, que fueron realizadas en diciembre del 2017... Ya las empezaron a cumplir. Son exactamente las que el gobierno estaba haciendo ahora. La devaluación del 25% que pidió el Fondo Monetario Internacional, o la reforma laboral que pidió el Fondo Monetario Internacional, el gobierno, una ya la metió en el Senado y la otra la realizó la semana pasada con la devaluación que vimos los argentinos. Bueno, es un poco una crisis autoinfligida. Y la rebaja jubilatoria del mes de diciembre también, ¿no? Ahora... todo ese combo es lo que destruye el mercado interno, porque lo que están sacando es el poder adquisitivo de todos. Digo, nos sacan el poder adquisitivo a todos, está claro eso. Ahora, nosotros las pymes no tenemos forma si no empezamos a trabajar desde abajo.
el gran acuerdo que decía recién Vanessa es desde abajo. Nosotros participamos hoy, yo vengo, hoy a la tarde estuve en la CGT, llevamos estos datos. Digo, es necesario tener los datos duros como para decir, bueno, esto es lo que está pasando. Pero digo, Daniel, ¿Cabrera los escucha, los convoca o no? Mira, convoca selectivamente. Ahora, la verdad que yo particularmente y nuestra organización particularmente, la verdad que no tiene nada que hacer sentarse al gobierno en el cual te dicen, en el mejor de los casos, reconvertite, y cuando vos vas a vender otra cosa de la que estás vendiendo, tampoco la vas a vender, sencillamente porque no tenés mercado. Para nosotros es fundamental de que el gran acuerdo se haga por abajo. Nosotros participamos también en lo del 25, estamos trabajando en conjunto con otros sectores y tiene que darse desde ahí, porque realmente es la única forma que este gobierno entiende de que la gran mayoría del pueblo está en desacuerdo con lo que están haciendo. En las oportunidades que hubo movilización parece que el gobierno algo entendió, ¿no? Tal vez esta es la contrapropuesta a lo que ellos entienden. Vanessa decía, ¿para qué? Parece ellos quieren sociabilizar ahora el acuerdo de ajuste con el fondo, tal vez la contrapropuesta venga de esta movilización. De la movilización, por supuesto. Con lo que decías vos de Quintana, me parece muy importante entender que se terminó el plan gradualista que tenía el gobierno para llegar a la elección, que había arrancado en diciembre del año pasado, después de las puebladas que hicimos contra la reforma previsional. Entonces ahora arranca el ajuste en shock. Para eso viene el FMI. El Fondo Monetario Internacional viene a comandar un ajuste en shock. El gobierno utiliza el FMI como excusa para hacer un ajuste que ellos quisieron hacer desde el principio, y por eso es muy importante la manifestación contra el ajuste en shock del FMI. Y por eso esta idea de Macri de que esto fue una turbulencia que ya pasó, es una mentira absoluta. No solo no fue una turbulencia, de hecho Pagni le dice tornado, lo cual es mucho más grave que una turbulencia, sino que directamente arrancó una caída en picada. Acá vamos una catástrofe si el Fondo Monetario Internacional define la política en nuestro país. Vamos a una crisis brutal, eso se viene en el próximo periodo. Redrado decía que en 15 días arranca una política recesiva si siguen estas mismas tasas, y estas tasas son las que le reclamó el capital financiero cuando le hizo el golpe de mercado a Macri en las últimas semanas. Entonces se viene una política de recesión, un ajuste fiscal. ¿Qué dijo Macri el otro día? Este gran acuerdo nacional, ¿para qué es? Para meter el ajuste. Si él dice que el problema es el déficit fiscal, ¿cómo pretende resolverlo? Con un ajuste gigantesco. Entonces el gran acuerdo nacional es para agarrar al UCR, a Carrió y a los gobernadores para que ellos también paguen el costo, sobre todo los gobernadores, para que paguen el costo político del ajuste. Contra ese gran acuerdo nacional es que tenemos que poner en pie un frente único anti-FMI con todas estas propuestas para salir de esta crisis, y por eso nos vamos a movilizar, como decías vos, el 25 de mayo. ¿Cuánto puede durar un país con tasas 40%, como decía Daniel, lo que ha sido la semana pasada? Poco, y esa es la disyuntiva que tiene el gobierno, porque, digo, estarán muy conformes con un dólar al 25, pero eso es claro que se pasa a precios. Digo, ya está empezando a suceder todo lo importado, todo lo que compite con lo importado y todo lo que tiene algún insumo dolarizado. Digo, las tarifas están dolarizadas y eso es un insumo para cualquier producción y para cualquier comercio, va a subir de precio. Entonces, ¿cómo van a hacer con una inflación que se va a acelerar o que al menos se va a mantener en estos valores tan altos que tuvimos los primeros meses? Para bajar las tasas, no lo sé. Si no bajan las tasas, ¿cómo va a hacer la industria y las pymes para sobrevivir? La verdad es que no lo sé. Y el consumo, que también en parte depende del crédito. Digo, había habido un pequeño boom de crédito el año pasado con algunos segmentos. Digo, eso se acabó. Los pequeños impulsos que hubo, que hicieron que 2017 fuera un poco menos malo que 2016, se acabaron todos. Así que este año va a ser mucho más difícil de lo que se preveía. Mañana el gobierno va a anunciar un plan para las pymes, un plan de pagos para las deudas previsionales y de simplificación burocrática. Ahora, ¿ayuda? Nada. No. Pagar la cosa. Si no podés pagar sin solucionar las cuestiones macroeconómicas, cualquier cosa que haga. A ver, si vos no podés pagar hoy, mañana te van a dar un plan que te va a decir, bueno, paga un pedacito de lo que debes. Ahora no puedo pagar esto, no voy a poder pagar esto. ¿Cómo está la cadena de pagos en el interior? La cadena de pagos está absolutamente deteriorada. Yo te diría que hace 15 días que tenemos la gran mayoría del mercado absolutamente parado. Porque nadie tiene precio. O sea, ¿Se corre el tengo que riesgo hacer de una reparación, no puedo comprar porque no me venden los repuestos. ¿Se corre el riesgo de desabastecimiento? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Realmente, a ver, lo vemos en toda la cadena, desde el insumo industrial
hasta en las panaderías. O sea, la bolsa de harina Bueno, se ha ido de 400 a casi 700. Ya están advirtiendo que hay faltantes de harina, ¿no? Claro, por eso. El problema es eso. O sea, cuando ella hablaba del tema de que no tienen un plan, yo creo que sí tienen un plan de país. Es un plan de país que no es un plan industrialista, que tome trabajadores, mano de obra y demás. Ellos tienen un plan de país de timba. Total. Nada más. Y Vanessa, ¿cómo estás viendo vos ahora en diputados, por ejemplo? Hay a esto que decía Juan recién, que me parece que es lo fundamental, de ir conformando frentes de unidad, ¿no? ¿Ves que hay un cambio políticamente? Sí, yo creo que eso se vio claramente con el tema de... Repito, con el tema de las tarifas, que no es menor. Fue la primera reacción de la oposición en serio. Sí, porque es una manera de poner por delante un tema trascendental para el pueblo, que no es solamente para la industria, para las pymes, sino que es para los hogares. Obvio. Para los hogares de todas las familias. Sí. Nosotros hoy nos damos cuenta que la apertura indiscriminada a las importaciones es otro de los factores que destruye la pequeña y mediana empresa, el cooperativismo, la industria nacional. Pero también eso afecta a los puestos de trabajo. Eso afecta a los puestos de trabajo porque el primero que pierde es el trabajador y la trabajadora que queda en la calle cuando una pyme decide reducir su personal, por ejemplo, ¿no? Total. O cuando funde, o cuando quiebra y tantas otras cosas más. La reforma laboral, que esto tiene que ver también con el Congreso de la Nación, es la manera de legalizar este tipo de ajuste material de la realidad. El Fondo Monetario Internacional pide bajar las indemnizaciones. No hay mejor manera de desalentar el despido que con altas indemnizaciones. Total. Es un castigo a quien despide. Si bajar las indemnizaciones es fomentar el despido. Es gravísimo ese tema en la Argentina. Muchas gracias, muchas gracias a todos por el debate interesante, los distintos puntos de vista que se van planteando. Primera pausa aquí en Minuto 1, enseguidita, cuando nos volvamos a encontrar. Primero, vamos a seguir insistiendo, viene Ricardo Forster, vamos a seguir hablando la caída del relato M que ha procedido a dejar en descubierto la fragilidad económica. Y después, una durísima carta, pero muy realista hoy, del abogado Maximiliano Rusconi, denunciando la persecución judicial y la colonización del macrismo sobre la justicia y peligrosamente a nivel institucional cómo están tirando jueces por la ventana, además de la persecución, ¿no? Enseguidita estamos con esos temas.